En julio de 2022, los Minnesota Timberwolves acordaron un intercambio espectacular para adquirir a Rudy Gobert de los Utah Jazz en un traspaso donde entregaron a 5 jugadores de rol y 4 selecciones de primera ronda futuras. 3 de esas selecciones no estaban protegidas. Fue un paquete colosal el que entregaron los Wolves y la reacción inicial fue tan mala como te puedes imaginar. ¿Qué demonios están haciendo los Wolves? ¿De verdad acaban de arriesgar todo su futuro por Rudy Gobert, nada menos? Este era el tipo de paquete que intercambias por una superestrella de renombre como Jokic o Giannis, no por un jugador con problemas ofensivos como Gobert, cuya defensa a veces quedaba expuesta en Utah. Sin embargo, con el paso de los años, la percepción fue cambiando poco a poco. Los Wolves llegaron a varias finales de conferencia y varias veces llegaron lejos en los playoffs en su mejor etapa en la historia de la franquicia, con Gobert siendo el pilar de la defensa año tras año. Lanzamientos de cancha completa sobre Jokic. No hay penetración. Pierde el balón y corre por la pintura. Por supuesto, todavía tiene sus defectos, pero se podría decir que es el mejor intercambio que Minnesota ha hecho en la historia de su franquicia. En este video, vamos a analizar 8 intercambios importantes que alguna vez se consideraron arriesgados, incluso potencialmente desastrosos, al grado de que los aficionados se preguntan si la directiva está drogada. Sin embargo, con el tiempo funcionaron y los intercambios resultaron ser realmente fenomenales. Vamos a echar un vistazo. Creo que odié el intercambio de Rudy Gobert más que cualquier otro intercambio hecho por un equipo en los últimos 30 años. Cuando Gobert llegó a Minnesota, no hubo mucho alboroto. Las personas que no estaban familiarizadas con su juego solo lo reconocían como el tipo al que Shaq insultaba constantemente en la televisión nacional, quejándose de, ya sabes, lo inútil que es su juego o de cómo le pagan 50 millones al año para anotar 10 puntos. Había más negatividad alrededor de este trato que en cualquier otra cosa que haya visto, e incluso los aficionados en Minnesota se preguntaban, ¿qué está haciendo su directiva? En el momento en que se cerró este trato, acababan de llegar a los playoffs con un equipo muy joven liderado por Anthony Edwards, de 20 años. Ganaron 46 partidos, lo cual para los Wolves fue una de las mejores temporadas que han tenido. Y como un equipo joven en ascenso, uno imaginaría que el plan ideal es dejar que se desarrollen juntos, que jueguen y crezcan con los años, y tal vez agregar más jugadores jóvenes del draft para construir alrededor de Ant. Oportunidad de 2 por 1 para Edwards. ¡Sí! ¡Hasta el aro! Esto es lo que la mayoría de los equipos harían, pero los Wolves vieron una oportunidad que nadie más vio. El intercambio por Gobert sacudió todo en un momento en que no parecía que los Wolves necesitaran hacer eso. Pero había una salvedad. Una persona hizo que la gente creyera en la dirección a la que aspiraba este equipo. Y esa persona era el recién nombrado presidente de operaciones de baloncesto, Tim Connolly. Para quienes no lo sepan, este es el mismo tipo que básicamente construyó toda la era de Jokic en Denver y los ayudó a ganar su primer campeonato, así que su currículum habla por sí solo. Se unió a los Wolves en mayo de 2022 y 2 meses después inició este intercambio para conseguir a Gobert. Connolly es un tipo que seguía por la analítica y todas las métricas de impacto sugerían que el valor de Gobert era mucho mayor que cualquier cosa que pudieran haber obtenido en varios drafts futuros. Los Wolves también eran un equipo horrendo en defensa con Karl Anthony Towns como centro, no es sorpresa. Desde que Cat fue seleccionado, los Wolves rutinariamente terminaban con una eficiencia defensiva entre las 10 peores, en la mayoría de los años estaba entre las 5 peores. No había ninguna posibilidad de que este equipo pudiera competir por un campeonato así. Necesitaban un centro enfocado en la defensa para jugar junto a él, y Gobert, ya sabes, siendo varias veces jugador defensivo del año, era el tipo perfecto para el trabajo. Con su llegada, casi de inmediato se convirtieron en la mejor defensa de la liga. Se voltea sobre Alexander Walker. Otro bloqueo. Seguido poco después por apariciones consecutivas en las finales de conferencia, la primera vez en la historia de los Wolves que llegaron ahí en años consecutivos. Lo que al principio parecía un intercambio desastroso que pudo haber salido terriblemente mal, en realidad fue el mejor intercambio que pudieron haber hecho, los convirtió en un contendiente de élite para los próximos años. Mikal Bridges. Sí, odié absolutamente el intercambio de Mikal Bridges tanto como cualquiera, e incluso hablé de que su contrato era terrible. Pero su desempeño en los playoffs de 2026 podría ser suficiente para que este intercambio no sea un desastre. Sigue siendo un sobrepago enorme. No creo que haya otro intercambio en la historia del deporte donde un solo equipo entregue 4 selecciones de primera ronda sin protección por un jugador de rol. Por una estrella sí, pero por un jugador de rol. Los equipos han dado menos por un superestrella de lo que los Knicks dieron para conseguir a Bridges. Claro, estuvo jugando muy bien en Brooklyn por un tiempo, pero era evidente que solo tomaba muchos tiros porque no tenían otras opciones.
Al unirse a los Knicks, nunca fue un jugador consistente, incluso en defensa no siempre mostraba esfuerzo, lo que lleva a periodos en los que no hace nada durante 35 minutos en la cancha. Sin embargo, de lo que me he dado cuenta es que Bridges es lo que llamas un anotador muy selectivo. Cuando cree que tiene la ventaja o ve un desajuste, no duda en atacar. Bridges ataca la canasta. Gira y lanza. Cuenta la canasta y falta. Sin embargo, contra un equipo como los Halcones, que cuentan con defensores fuertes en las alas, Bridges evita anotar y prefiere pasarle el balón a sus compañeros porque piensa que alguien más tendrá un mejor enfrentamiento que él. En la mayoría de los casos, tiene razón. Contra equipos con una defensa perimetral más débil, definitivamente trata de aprovechar eso. Tal vez solo estoy tratando de justificarlo, o tal vez Bridges realmente es más metódico e inteligente de lo que los aficionados le reconocen. En realidad, si vuelves a ver este intercambio, realmente solo la selección de primera ronda de 2029 y la de 2031 podrían tener un valor inmenso si los Knicks decaen para entonces. Cuando se hizo este intercambio, la meta era que todos los titulares alcanzaran su mejor nivel al mismo tiempo, porque este núcleo de 5 jugadores es muy cercano en edad, solo hay una diferencia de 1 o 2 años entre ellos. Al intercambiar por Mikal, aunque sí entregaron mucho, él encajó perfectamente en su ventana competitiva, y por lo que vemos, los Knicks claramente son capaces de ganar el campeonato. El intercambio de los Mavs por Kyrie Irving. El intercambio de Kyrie Irving a Dallas fue interesante. No sé si lo recuerdan, pero en Brooklyn su reputación estaba por los suelos. Parecía que cada pocas semanas él era el centro de alguna controversia. Tuvo enfrentamientos con la directiva de los Nets y el entrenador Steve Nash, y se perdió una cantidad significativa de partidos. Su tiempo en los Nets fue un desastre, junto con el frenesí mediático lleno de drama que lo acompañó. La cosa es que en la cancha todavía jugaba increíble en los partidos en los que jugaba, pero ahora todos los demás equipos tenían cuidado de que, si hacían un intercambio por Kyrie, podría él destruir la química en otro equipo. Llegó al punto en que todos los equipos tenían miedo de hacer un intercambio por él. Bueno, todos los equipos, excepto los Dallas Mavericks. Verás, a diferencia de los demás, los Mavericks estaban desesperados por conseguir una segunda estrella que jugara junto a Luka. No les importaba el drama, solo se fijaban en el talento de Kyrie. Y lo que necesitaban era a alguien que pudiera quitarle la presión y las responsabilidades de manejar el balón a Luka cuando él necesitara un descanso. Kyrie había demostrado ser una de las mejores segundas opciones de la historia, con un historial de jugar muy bien junto a LeBron en Cleveland. Irving y Curry, 1 contra 1. Irving lanza y entra. Kyrie Irving desde larga distancia. Los Mavs creían que Kyrie podía ocupar ese papel una vez más, esta vez junto a Luka. Además, para su beneficio, como el valor de cambio de Kyrie bajó tanto que pocos equipos lo buscaron, los Mavs no tuvieron que dar mucho a cambio. Por supuesto, algunos jugadores valiosos como DFS, su mejor defensor perimetral, y Spencer Dinwiddie, quien más tarde regresó, junto con una selección de primera ronda sin protección, pero no sabían qué versión de Kyrie estaban obteniendo, así que aún se veía como un movimiento arriesgado. Se volvió aún más tenso cuando los Mavs solo ganaron 5 y perdieron 11 de los 16 partidos que Luka y Kyrie jugaron juntos, ya que se quedaron fuera de los playoffs en la misma temporada en que lo adquirieron. Ha sido una temporada increíblemente decepcionante en Dallas y ni siquiera la incorporación de Kyrie Irving pudo cambiar las cosas. Fue decepcionante y los arrepentimientos empezaron a salir a la luz, pero pronto todo esto cambiaría. No había duda de su talento, pero seguía existiendo la duda de si se concentraría solo en el baloncesto, y eso lo hizo. La visión de los Mavs se hizo realidad cuando Kyrie recuperó su alegría por el deporte, y los Mavs llegaron a las finales por primera vez en más de una década. No solo jugó así de bien, sino que también desarrolló una química y una amistad impecables con Luka. Desafortunadamente, lo que sucedió después fue la aniquilación total de una franquicia por parte de Nico Harrison y el nuevo grupo de propietarios liderado por las familias Adelson y Dumont. Se realizó el intercambio de Luka. Luego, Kyrie se rompió el ligamento cruzado anterior. Luego, Anthony Davis se lesionó y fue intercambiado, pero al menos consiguieron a Cooper Flagg. De cualquier manera, el intercambio de Kyrie fue un éxito y por mucho la decisión más importante que tomaron para llegar a las finales. El intercambio de los Phoenix Suns por Chris Paul. En el verano de 2020, cuando los Suns decidieron hacer un intercambio por Chris Paul, la decisión fue recibida con opiniones muy divididas. Por un lado, los Suns acababan de tener una gran temporada acortada por la pandemia. Ganaron todos los partidos en la burbuja durante la cuarentena, y a pesar de quedarse apenas fuera de los playoffs, fue la primera señal de que la era de Devin Booker en Phoenix iba en una buena dirección.
Terminaron con un récord de 34 victorias y 39 derrotas, mucho mejor que en años anteriores. Una de las principales razones de eso fue Ricky Rubio, quien tuvo un pequeño resurgimiento en su única temporada en Phoenix y jugó muy bien en el perímetro junto a Booker. Luego, después de un poco de esperanza, los Suns fueron con todo y concretaron un gran intercambio por Chris Paul. Este trato incluyó enviar a Ricky Rubio, Kelly Oubre, su segundo mejor anotador, Ty Jerome, y una selección de primera ronda de 2022 que eventualmente se convirtió en Peyton Watson. La pregunta era, ¿realmente valía la pena hacer este trato por un Chris Paul envejecido cuando finalmente tenían algo bueno? Resulta que sí, lo valía. Chris Paul está en las finales de la NBA. ¿Qué piensas cuando escuchas esa frase? Hombre, eso suena increíble. En el primer año de Paul ahí, los Suns llegaron a las finales. Luego, al año siguiente, 64 victorias, la mayor cantidad en la historia de la franquicia. Lamentablemente, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la mayoría de los otros aficionados, recordamos esa temporada de manera diferente. La recordamos por su devastador colapso en el juego 7 contra los Mavs. Un juego donde los Suns hicieron el ridículo en su propia cancha. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás, los Suns sin duda tomaron la decisión correcta al conseguir a Paul. Este intercambio le dio a Booker su primera y probablemente única oportunidad real de competir por el campeonato. Fue una ventana muy corta, y a pesar de sus intentos de acumular contratos y formar un super equipo, se desplomaron tan rápido como surgieron. No era sostenible, probaron el éxito por primera vez en más de una década, así que se lanzaron frenéticamente. Lo apostaron todo al conseguir a Kevin Durant. En vez de eso, pudieron haber buscado construir de manera más inteligente, buscar mejores jugadores de rol para rodear a Booker, pero conseguir a Durant alteró por completo toda su ofensiva. Y su ventana competitiva, de repente se volvió ganar ahora o nada. Los Suns fueron víctimas de su propio éxito y quizás fueron un poco demasiado impacientes con el proceso. Aún así, creo que el intercambio por Paul definitivamente valió la pena. Fue la primera vez que los Suns experimentaron varias temporadas ganadoras desde la era de Steve Nash, y es mejor tener eso que seguir siendo un equipo de lotería. El intercambio de los Warriors por Andrew Wiggins. En medio de una temporada perdedora, con una plantilla muy lesionada y la salida de Kevin Durant, los Warriors necesitaban llenar el vacío que él dejó. Así que, en la fecha límite de cambios de 2020, este fue el intercambio que se les ocurrió. D'Angelo Russell la estaba rompiendo. ¿Recuerdas ese juego de 52 puntos que salió de la nada? Ese tipo estaba jugando una locura. El problema es que sigue siendo D'Angelo Russell. Hay una razón por la que es el mejor comandante del tanqueo de la era moderna, porque entre más tiros toma, más derrotas tiene su equipo. Intercambiarlo no fue la parte mala. Lo desconcertante fue recibir a Andrew Wiggins. ¿Cómo se supone que un tipo que pasó sus primeros 5 años en Minnesota con la reputación de tomar muchos tiros malos, sin habilidades de pase y sin esfuerzo en defensa, iba a encajar en el sistema de los Warriors? En teoría, Wiggins es la antítesis de todo lo que representa su equipo. No tenía ningún sentido. Sin embargo, lo que nadie se dio cuenta es que Wiggins no es un jugador egoísta. Antes jugaba como uno, pero al unirse a una franquicia ganadora como los Warriors, quisieron limitar sus malos hábitos y enfocarse solo en las fortalezas que podía aportar. El tipo sigue siendo un portento atlético, y querían que aprovechara eso y usara su destreza física en la defensa. Wiggins le roba el balón. Esto se mostró completamente en las finales de 2022 contra los Boston Celtics, donde Wiggins asfixió a Jason Tatum. Lo superó y probablemente fue el segundo jugador más importante en los Warriors. Wiggins también era un jugador de mucha energía antes de la NBA, pero tenía tanta responsabilidad ofensiva en Minnesota que no pudo demostrarlo mucho. Pero en los Warriors, el tipo estaba en todas partes, interceptando pases, peleando los rebotes, registró 2.5 tablas ofensivas por partido en esa postemporada, incluso su tiro de 3 puntos mejoró muchísimo de inmediato. ¿Quién hubiera pensado que jugar con 2 de los mejores tiradores de la historia significaría que tendrías muchas más oportunidades de tiro abierto? Pronto, todos se dieron cuenta de que era una tontería pensar que Wiggins no tenía las habilidades para jugar en el sistema de los Warriors. Sí tenía las habilidades. Solo necesitaba tener un rol más reducido cuando no era el que recibía toda la atención. Los Pacers intercambian a Paul George por Victor Oladipo y Domantas Sabonis. Es curioso cómo hay una tendencia de que cada equipo que intercambia a Paul George termina siendo significativamente mejor que antes. Digo, el tamaño de la muestra es solo 2, pero aún así. Le pasó a OKC, que construyó toda su dinastía al intercambiar a George, pero antes de eso, también le pasó a los Indiana Pacers.
En el verano de 2017, el equipo perdió en la primera ronda 2 años seguidos, y había una tensión creciente entre George y la organización de los Pacers. Él quería competir, pero sentía que el equipo no estaba haciendo lo suficiente para ayudarlo. En un momento, George incluso criticó duramente a su propio compañero, CJ Miles, por tomar el último tiro en un partido de playoffs. Pero él no lo hizo, así que cedí el balón e intenté recuperarlo. Hablé con CJ sobre eso. En situaciones así yo tengo que tomar el último tiro. Él era un terrorista de vibes, y sin posibilidad de reconciliación, no tuvieron más opción que cambiarlo y deshacer el equipo. Este fue el intercambio. Ahora, había 2 problemas principales con este intercambio para los Pacers. 1. No recibieron ninguna selección a cambio de él. Uno pensaría que si un equipo intercambia a su estrella de la franquicia, debería recibir al menos 2 o 3 selecciones de primera ronda como mínimo. Y en segundo lugar, básicamente recibieron a un ex número 2 del draft que en ese momento de su carrera no había estado a la altura de las expectativas. Y otro prospecto sin probar en el joven Sabonis. Fue un muy mal intercambio al principio, y George saboteó su propio valor en los meses previos a esto, así que los Pacers no tenían absolutamente ningún margen de negociación. Tal vez esto fue lo mejor que pudieron haber hecho. Sobre el papel, este fue un intercambio sustancialmente peor que el que OKC consiguió por él unos años después cuando lo cambiaron. Aún así, los Pacers tuvieron suerte, y este resultó ser el intercambio más importante y más crítico que Indiana haya hecho. Oladipo inmediatamente se convirtió en un All-Star. Fue el mejor año de su vida, y pudo haber llegado aún más lejos si no hubiera sufrido una lesión debilitante en la pierna. La clave, sin embargo, no fue Oladipo, fue Domantas Sabonis. Después de varios años jugando a nivel de All-Star, los Pacers lo cambiaron por Tyrese Haliburton, el hombre que revivió la franquicia de los Pacers. La toma, retrocede, un triple para la victoria. Y va, por muy bueno que había sido Sabonis, buscaban un armador moderno con todas las habilidades que Rick Carlisle imaginaba. Haliburton se convirtió en el jugador perfecto para liderar a este equipo, y los resultados fueron impresionantes. Un éxito que por fin volvieron a tener después de mucho tiempo. El resultado de intercambiar a Paul George desencadenó un efecto dominó. Una reacción en cadena causada primero por su actitud descontenta, que obligó a los Pacers a aceptar una oferta muy baja de OKC, lo que se convirtió en la pieza para conseguir otra pieza que se volvió su nueva estrella de la franquicia. Sobre el papel, este fue un intercambio horrible, pero a largo plazo resultó mejor de lo que jamás imaginaron. Los Warriors intercambian a Monte Ellis. Antes de que los Mavs intercambiaran a Luka, no creo haber visto a una multitud abuchear tan vehementemente a su dueño y a todo el equipo directivo como lo hicieron los Warriors por Monte. Era el favorito de los aficionados, un jugador querido que cautivó al público durante los años más oscuros de la franquicia. Solo que todavía estaban en sus años oscuros. Con Monte liderando el camino y la llegada de Steph Curry, los Warriors no mejoraron mucho. La fecha límite de cambios marcó una decisión crucial. O aguantaban y esperaban que esta dupla tan pequeña de guardias los llevara a los playoffs, o hacían un movimiento ahora y conseguían a alguien que pudiera llenar un hueco importante en la posición de centro. Lo curioso es que los Warriors inicialmente discutieron la posibilidad de intercambiar a Curry en su lugar. Esto fue años antes de que ocurriera la revolución de los tiros de 3 puntos. Nadie pensaba que Curry fuera más capaz de liderar un equipo que Ellis. Según los informes, el ex dueño de los Bucks, Mark Lasry, quería a Monte en su lugar, porque el personal médico de los Bucks estaba preocupado por los problemas crónicos de tobillo de Curry, que podrían volver a aparecer en el futuro. En la mente de los dueños de los Bucks, era mejor elegir la opción más segura y comprobada con Ellis, en lugar de arriesgarse con lo desconocido en Curry. Quiero decir, de cierta manera, tenían razón. En esa misma temporada, Curry se sometió a un procedimiento importante en su tobillo derecho un mes después de la fecha límite de cambios. Un guardia pequeño que lanza muchos tiros en suspensión y con antecedentes de problemas en el tobillo, esto pudo haber sido la señal del principio del fin para su carrera. Pero perseveró y cambió todo su régimen de entrenamiento para estabilizar su mayor debilidad física. Por otro lado, Ellis en Milwaukee fue completamente olvidable. Fue el periodo más insignificante de su carrera. Pero al menos siempre será recordado por esta frase chistosa. Me pondría en la misma categoría que Dwayne Wade. Lo único que él tiene que yo no tengo es, ya sabes, más victorias y 2 campeonatos. Eso es todo. Para los Warriors, otra razón por la que los aficionados estaban descontentos era que Bogut estaba lesionado. Fue traspasado a mitad de una temporada en la que se perdió casi todos los partidos por una fractura grave en el tobillo.
Desde el punto de vista de una persona normal, tenían razón en estar molestos. Acababan de intercambiar a su máximo anotador y favorito de los aficionados por un tipo que ni siquiera podía jugar. O sea, Curry ya tenía sus propios problemas de tobillo, y ahora tienes a Bogut con los suyos también. Era muy arriesgado. Por supuesto, las cosas eventualmente mejoraron. Cuando regresó, rápidamente se convirtió en el centro ideal que habían necesitado durante mucho tiempo. No solo en defensa, sino en todo, desde su habilidad para pasar hasta sus pantallas ilegales. No era el jugador más emocionante de ver, pero tenía el conjunto de habilidades perfecto para complementar a Curry. El resto es historia. Los Grizzlies traspasan a Pau Gasol. Vaya, desde que empecé a ver la NBA hace años, nunca ha habido un intercambio tan ridículamente malo como este. Primero que nada, así es como se veía. Los 3 jugadores que los Grizzlies recibieron de vuelta eran literalmente los 3 peores jugadores que pudieron haber conseguido, porque eran completamente inútiles. Kwame Brown jugó 15 partidos para Memphis, luego entró a la agencia libre y se fue sin dejar nada a cambio. Iron McKee literalmente era asistente de entrenador para los Philadelphia 76ers cuando fue traspasado. Él ya estaba retirado de manera no oficial y no había jugado baloncesto en un año, pero su contrato seguía en la nómina de los Lakers, así que fue incluido en este trato. Luego está Javaris Crittenton, también un mal jugador y una mala persona que no hizo nada en Memphis. Un año después, en los Wizards, fue suspendido tras esa pelea con Gilbert Arenas, donde ambos sacaron sus pistolas en el vestidor. Su carrera terminó después de eso. Incluso las selecciones de primera ronda de 2008 y 2010 que consiguieron no valieron mucho porque eran selecciones muy tardías de primera ronda. Pero fue este único activo, lo que hizo que este intercambio valiera la pena para los Grizzlies. Los derechos de la selección número 48 del draft de 2007 Marcus Aldridge. Los Lakers seleccionaron al hermano menor de Powell al final de la segunda ronda meses antes de que ocurriera el intercambio, pero Mark todavía jugaba en Europa en ese momento. Pocos sabían que él llegaría a la NBA y rápidamente se convertiría en uno de los centros más únicos que la liga haya visto. A pesar de ser hermanos, Mark no era tan hábil ofensivamente, pero era una potencia defensiva. El tipo se convirtió en el pilar de una nueva era en Memphis. Así que, pocos años después de perder a Powell, los Grizzlies estaban de vuelta en los playoffs y mejor que nunca. Antes de eso, con Powell, nunca ganaron una sola serie de playoffs. De hecho, nunca ganaron ni un solo partido de playoffs. Fueron barridos 3 años seguidos en la primera ronda. Aunque el intercambio se veía muy mal cuando lo hicieron, simplemente querían un nuevo comienzo. Quizás si hubieran seguido con Powell y nunca hubieran hecho este intercambio, la era del grit and grind nunca habría existido. Nunca habrían conseguido a Zach Randolph, nunca habrían tenido la oportunidad de renovar la plantilla y establecer una nueva identidad. Hasta el día de hoy, la base de Marcus Aldridge, Zeb Bowe, Mike Conley y Tony Allen sigue siendo la etapa más exitosa y más icónica en la historia de los Grizzlies. Es un equipo que nunca olvidaremos. En cambio, nadie recuerda ni le importa ya el paso de Powell por Memphis. De todos modos, eso es todo, amigos. Esos fueron 7 grandes intercambios que fueron muy mal vistos cuando ocurrieron, pero en realidad resultaron bastante bien. Bueno, resulta que a veces es demasiado pronto para juzgar. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Pueden pensar en algún otro intercambio que encaje con el tema de este video. Muchas gracias a todos por ver. Espero que hayan disfrutado el video. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.